Aquel que ha sido influenciado por la biología mantiene un romance con la naturaleza. Después de haberla conocido, difícilmente ve la vida igual que los demás. Chabeli, Diana, Jamie, Donalmi y yo, su servidor Argel Hernández Campos, les damos la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Esta actividad nos complace desarrollar como producto integrador de nuestro cuarto semestre respecto a nuestra especialidad en telesecundaria impartido por la docente Dalia Talina. Esta asignatura está inclinada a didáctica de la biología. Durante nuestro video documental desarrollamos qué es la biología, de qué consta la biología, la metodología de esta ciencia, algunas actividades didácticas que se pueden llevar a cabo, los modelos, rescatamos la teoría del constructivismo en apoyo del aprendizaje de nuestros alumnos, la forma en cómo se enseña en el nivel de telesecundaria, también la forma en cómo se promueven los aprendizajes y finalmente las orientaciones para su evaluación. Así que sean todos bienvenidos y esperemos que lo disfruten igual que nosotros. Gracias. Iniciamos. Como ya mencionábamos, este es nuestro producto integrador. Nuestra asignatura es didáctica de la biología, impartido por nuestra docente Dalia Talina López Martínez. Y a continuación se enlistan los compañeros que componen este equipo de trabajo. Nuestro video documental lo nombramos como enseñanza de la biología en telesecundaria. Y bueno, ¿qué es la biología? Como bien sabemos, la biología se compone de dos palabras, de dos términos muy importantes, que bio significa vida y logía significa ciencia o estudio. Entonces, como el mismo nombre lo dice, en la ciencia es una ciencia que estudia la vida. Esta puede ser animal, de organismos, de seres humanos. Y bueno, la biología es la ciencia que estudia el origen, la evolución, las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí y con el medio ambiente. Los objetivos fundamentales que tiene esta ciencia de biología es establecer las leyes que rigen la vida de los organismos, es decir, que abarca el estudio del origen de la vida y de su evolución a lo largo de nuestra existencia. A continuación les presento las ramas de la biología y bueno, vienen con una imagen acompañada para tener más en claro de qué consta cada rama de esta gran ciencia. Realmente son muchas y bueno, las enlistamos de esta forma. De este lado tenemos anatomía, que estudia las estructuras internas y externas de los seres vivos. Posteriormente tenemos a bacteriología, que estudia a las bacterias, como su nombre lo dice. Posteriormente tenemos biomedicina, que estudia la salud de los seres humanos en sí. Posterior a ello tenemos la bioquímica, que es el estudio de los procesos químicos. Ecología, que estudia los organismos y sus relaciones, incluso con el medio ambiente. Embriología, como su nombre lo dice, estudia al embrión. Posteriormente tenemos entomología, que bueno, esta ciencia estudia a los insectos. Etología, que es el estudio del comportamiento humano y animal. Aquí desglosamos otras, que es biología evolutiva, que es el estudio del cambio que sufren los seres vivos a través del tiempo. Después tenemos filogenia, que bueno, este es el estudio de cómo evolucionan los seres vivos exactamente. Después tenemos genética, que es el estudio de los genes. Después tenemos histología, que es el estudio de la composición y estructura de los tejidos. Inmunología, que son los estudios de los mecanismos del cuerpo para combatir toxinas, antígenos, entre otros. Después tenemos organografía, que bueno, por sus términos, sabemos que estudia los órganos, pero en este caso es tanto de animales y de plantas, no solamente se inclina a uno. Después tenemos paleontología, que es el estudio de los organismos que vivieron en la Tierra, pero en un tiempo pasado. Después tenemos taxonomía, que bueno, es el estudio que permite clasificar a los seres vivos, que ya sabemos que son animales, cualquier ser que tenga vida. Después tenemos virología, que bueno, es el estudio de los virus. Y finalmente tenemos azología, que es el estudio de los animales. Ahora, ¿qué biología se enseña y por qué? En particular, se pretende que comprenda la importancia de trabajar con los conceptos más generales de la biología, mismos que nos permiten
como estudiantes de escuelas, en este caso de nuestra especialidad telesecundaria, pues construir nuevos conocimientos que son significativos y basados en amplios esquemas previos de nuestra enseñanza. Y bueno, la biología es importante porque podremos llegar a comprender ese carácter que distingue también a la Tierra de los demás planetas del sistema solar. No solamente se inclina al estudio de los seres vivos. Estudiar biología no solamente nos dará a comprender un mundo, sino nos hará mejores personas para el mundo y para los seres vivos que conforman ese mundo. En pocas palabras, estudiar biología nos da el poder de comprender la vida, y al hacerlo no solo entendemos al que vive, sino también comprendemos a la vida misma en relaciones complejas, en relaciones difíciles que sustentan a los seres humanos, y que a nosotros nos lleve a no afectar a este ecosistema, a este mundo del que nosotros formamos parte, ¿no? Donde cada enlace se une a otro, y que depende de nosotros mismos cuidar lo que nosotros mismos integramos, con un enlace de pertenencia, de valores, ¿no? Además de que también tenemos presente que el hecho que el ser humano está aquí se da gracias a esta ciencia y a estos descubrimientos que esta ciencia ha hecho y ha confirmado, gracias al conocimiento mismo y al interés que algunas personas tienen por aplicarlo al mundo. Y bueno, la finalidad de la biología en telesecundaria lo enumero en dos incisos, que bueno, son bajo los argumentos citados con el estudio de la biología. Como primer punto tenemos A, que incrementen su conocimiento del mundo vivo y del interés por la actividad científica. Como punto B tenemos que reconozcan que la construcción de la ciencia es un proceso continuo, es decir, que es cambiante y es constante. La biología en telesecundaria. Y bueno, el alumno en las escuelas telesecundarias, en las escuelas primarias, perdón, tuvo la oportunidad de tener un acercamiento inicial a este estudio de las ciencias naturales que le permitió estimular su capacidad de observar, y de explicar algunas situaciones sencillas que ocurría en su entorno. Y bueno, en este caso, el nuevo plan de estudios conserva los principios pedagógicos del plan de estudios, que está basado en el año de 1993, para la secundaria, donde la construcción de aprendizajes significativos y duraderos, así también tiene como el análisis de los grandes temas integrados, que en el caso de la biología incluyen la evolución, incluye la ecología y la genética. Pero además, el nuevo programa incorpora cambios que pretenden tener un conocimiento de salud, donde las referencias de salud son constantes a lo largo del curso, de todo lo que tiene que ver o todo lo que influencia en nuestra salud. También tiene que ver con el ambiente, que bueno, el medio ambiente es un tema que se trabaja desde primaria, por lo que con su inclusión de telesecundaria se pretende dar a la comunidad escolar una formación de los alumnos en este aspecto de ambiente, de cómo cuidarlo y de la manera de cómo involucrarse responsablemente. Algunas implicaciones de la ciencia y la tecnología están con el enfoque de la ciencia y de la sociedad. Y bueno, se interrelacionan con los conocimientos científicos y en la aplicación de las tecnologías que se analizan bajo el impacto de esta ciencia y de la tecnología en la sociedad. De la ética también se cuestiona el valor otorgado a hechos y situaciones que forman parte para poder nosotros interpretarlos y ser mejores en esta parte. Por otro lado está la interculturalidad, que se reconoce y valora la diversidad de formas de interpretar el mundo y de cómo en algunos casos se han implicado desarrollos científicos o tecnológicos también en beneficio de muchas comunidades. En la historia de la ciencia, pues mediante el análisis de episodios históricos, pues han sido cruciales en esta parte del conocimiento, y también ha sido consecuencia de este conocimiento científico y que nos ha transformado. Y finalmente la naturaleza de la ciencia, que bueno, demuestra la forma en que se construye el conocimiento científico, los recuadros de la ciencia y de cómo enfatizan una perspectiva de aprendizaje. Quiero ser un poquito puntual en este punto, y bueno, aquí yo considero exponer que la biología en telesecundaria nos posibilita que la enseñanza de aprendizaje de las ciencias sea también una actividad sociocultural de vida muy importante que implica el conocimiento actual de la forma continua, ¿sí? Así que en correspondencia con lo anterior, el enfoque sociocultural profesional en la enseñanza de las ciencias se corresponde con la necesidad de imprimir ciertos cambios en la didáctica a tono de una nueva adquisición de roles
dentro de la sociedad que se destacan bajo investigaciones que reconocen los procesos de enseñanza y aprendizaje con un enfoque sociocultural, con un enfoque profesionalista y que obviamente tiene concepciones de la enseñanza. Algunas cosas de las que se relacionan con esta rama de la ciencia, que es la biología en este caso, bueno, pues se enfoca tradicionalmente en la estructuración de algunos contenidos, en algún tratamiento descriptivo de los contenidos de esta disciplina docente y que siempre se debe de estudiar esta rama de biología para que nuestras próximas generaciones tengan noción de cómo se cuida este ecosistema, pero también conozcan tanto los elementos básicos como complejos y la forma de aplicarlo en su vida y en la vida escolar. Ahora les presento el mapa curricular, que bueno, aquí de este lado izquierdo tenemos el componente curricular, que son campos y asignaturas, algunas áreas y algunos ámbitos. En la formación académica tenemos los campos y asignaturas que viene en los 3 niveles, primero, segundo y tercero, donde tenemos la lengua materna español, lengua extranjera, que es inglés, matemáticas, ciencias y tecnología. Aquí también tenemos la biología, que es parte de este desarrollo durante esta etapa. Tenemos la física, tenemos la química, historia, geografía y finalmente formación cívica y ética. En el área de desarrollo personal y social tenemos artes, tenemos tutoría en educación socioemocional y educación física. Y finalmente, en el área de autonomía curricular tenemos estos ámbitos, que bueno, es ampliar la formación académica, potencializar el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes, conocimientos regionales y finalmente los proyectos de impacto social. Los propósitos que tiene esta asignatura, pues bueno, son explorar e interactuar con fenómenos y procesos naturales. Y bueno, aquí se hace de una forma dinámica. Aquí se pretende concebir a la ciencia como tal. En el desarrollo de estrategias de indagación, pues es demostrar que todo lo que es teórico se puede aprender por medio de muchas estrategias donde pueden entrar un sinfín de actividades para desarrollar y tener un aprendizaje significativo. Por otro lado, representar y comunicar ideas acerca de los procesos naturales, como la evolución, el porqué de las cosas, el porqué de los fenómenos, en qué consiste cada uno de los ecosistemas, el hábitat de los animales, todas las ciencias que anteriormente ya había nombrado. Esto es muy importante en este punto. En el desarrollar actitudes y valores, bueno, nos fomenta toda esta parte de los jóvenes, cómo deben de involucrarse con la naturaleza, cómo deben intervenir y las formas de hacerlo. Y descubrir los efectos y procesos. Como bien sabemos, todo efecto tiene una causa. Así que ellos es importante que conozcan que el efecto que causan en el medio ambiente, pues también tiene una causa y por consecuente, para llegar a una causa, pues tenemos un proceso. A continuación va mi compañera Chabeli. Gracias. Enseñar no es transmitir conocimientos, es la posibilidad de producirlos. Maestra, me permito hablar del enfoque constructivista. La enseñanza bajo el constructivismo se concibe como un proceso a través del cual se ayuda, apoya y dirige al estudiante en la construcción del conocimiento. Este enfoque trata de ir del conocimiento simple, intuitivo, a lo complejo, conocimiento formal y científico. Para situar el enfoque constructivista, es necesario señalar que existen diversas versiones de ella que subyacen en los planteamientos y enfoques actuales del desarrollo del aprendizaje. El primero que explicaré será el constructivismo cognitivo de Jean Piaget, quien nos señala que el aprendiz acumula conocimiento de forma activa como resultado de su capacidad de percibir y procesar información y convertirla en aprendizaje. Es decir, cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje. Constructivismo de orientación sociocultural, Lev Vygotsky. Él nos menciona que la educación sitúa la mirada en el alumno como ser social inmerso y responsable en su propio aprendizaje. Y el constructivismo social, que es en la medida que el individuo interactúa con el entorno social, recaba más información para forjar su propia estructura del pensamiento y adquirir conocimiento. Es importante mencionar que el constructivismo tiene 3 ejes centrales. El primero es el alumno quien construye el conocimiento y aprende. La actividad mental
constructiva del alumno se aplica a los contenidos que ya posee, es decir, sus conocimientos previos. Y el estudiante reconstruye objetos de conocimiento que ya están construidos. Jean Piaget menciona que es importante que cada estudiante primeramente tenga una asimilación para posteriormente tener una acumulación. Es decir, primero es importante conocer los conocimientos previos de nuestros alumnos para posteriormente él reconstruya la nueva información y así tener un propio concepto. Situación de aprendizaje educativo al que se ajusta. El enfoque constructivista permite la construcción de conocimientos, habilidades y actitudes desde las experiencias, saberes y emociones de las personas. El enfoque constructivista permite poner en práctica los 3 saberes. Nos lleva a los saberes conceptual, procedimental y actitudinal. El conceptual tiene que ver con el saber, es decir, los conocimientos, así como son conceptos, teorías, tipologías que cada ser humano posee. El saber hacer, que tiene que ver con las habilidades, es decir, la resolución de las tareas y la forma en cómo se aplica y se adapta a cada una de ellas. Y el saber actitudinal, saber ser, que son las actitudes y valores. Este le da un sentido ético, compromiso a cada rol, así como también la asertividad y la creatividad. Es importante que en la enseñanza de la biología en telesecundaria, desde el desarrollo de sus contenidos, reflejen los intereses de los alumnos. Es decir, es importante que como docentes apliquemos diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje que permiten al estudiante el desarrollo de cada una de las actividades de la asignatura de biología. El primer estrategia de aprendizaje que abordaré será el aprendizaje basado en problemas. Esta parte como punto de la adquisición de conocimientos nuevos y de la concepción del estudiante de como protagonista de la gestión en su propia gestión. Es decir, el propósito de esta estrategia es trabajar a partir del planteamiento de un problema, a la cual el estudiante busque soluciones de esta situación. El aprendizaje sirviendo a la comunidad está articulado con la finalidad social, es decir, que los alumnos aprendan a trabajar sobre las necesidades reales para mejorar el entorno en el que se muevan. Este puede ser su comunidad o su escuela. Otra estrategia de aprendizaje es el aprendizaje cooperativo, en el cual se da la construcción del conocimiento y la adquisición de competencias a través de las habilidades sociales. Y el aprendizaje por proyectos es una estrategia que reside y proporciona a los alumnos datos concretos para reflexionar, analizar y discutir diversas situaciones que se presentan en cada uno de estos proyectos. Para esto es importante poner como punto de partida quién aprende. Es importante mencionar que es el estudiante el único y responsable del conocimiento. ¿Qué aprende? Bueno, a través de la enseñanza de la biología, el alumno puede analizar diversas situaciones de los seres vivos, así como también permite la reflexión, analización de datos, hipótesis de cada una de estas actividades. ¿Y cómo aprende? Es importante mencionar que el docente es quien guía al estudiante, de forma que el alumno sea responsable de su proceso en cada una de estas estrategias. Finalmente, explicaré una metodología basada en el constructivismo para promover el aprendizaje de la biología en telesecundaria. Los modelos mentales que parten como punto de partida del constructivismo. Primeramente, el alumno tiene que partir de la cultura. Posteriormente, tener su propia historia personal. Recordemos que cada estudiante tiene sus conocimientos previos a través de la cultura, ya sea del hogar, de la comunidad en la que vive y de su propio entorno. Posteriormente, estas dos asimilaciones de la cultura y la historia personal darán como resultado un lenguaje, el cual nos lleva
a la reflexión de su propio concepto, y es así como el estudiante le da un significado de acuerdo a sus propias perspectivas y conocimientos personales, un- una metodología de constructivismo que permite la biología. Bueno, continuamos con los modelos explicativos utilizados en la enseñanza y el aprendizaje de la biología. El modelo cognitivo de ciencia. Dentro de los objetivos de la enseñanza de las ciencias, se considera relevante construir explicaciones científicas acerca de los fenómenos de la naturaleza, con base en diversas estrategias o mediante teorías que son respaldadas por el consenso de la comunidad científica. Así se entiende el proceso de construcción de conocimiento como el conjunto de representaciones mentales que construyen las personas y que buscan facilitar la comprensión acerca del mundo natural. Es decir, un proceso que consiste en elaborar representaciones mentales más o menos ajustadas para explicar cómo puede funcionar algún aspecto de la realidad y cómo se puede intervenir en él. Desde esta perspectiva, dichas representaciones mentales se les denomina modelos teóricos. Em, la actividad escolar, pues son las reflexiones a propósito de esta nueva visión de la actividad científica. A partir del modelo cognitivo de ciencia, permite generar fundamentos epistemológicos y didácticos sobre la actividad escolar, a fin de que los y las estudiantes construyan modelos explicativos dinámicos y de distintos niveles de complejidad, y que sepan utilizarlos adecuadamente según el objetivo y tipo de situación problemática, ya sea práctica o teórica, a la que se enfrenten. La transposición didáctica es la reconstrucción de la ciencia para ser enseñada. Se concibe como un proceso complejo de transformación de los modelos científicos eruditos de los modelos teóricos de la enseñanza, que tiene como objetivo que los alumnos se apropien de formas de pensar, hablar y de especificar ciertas situaciones. Concretamente, la transposición didáctica es la etapa entre enseñanza y aprendizaje, es decir, desde la perspectiva del docente, identificar, comprender los modelos teóricos para luego relacionar y seleccionar los aspectos más relevantes para el aprendizaje del estudiante, finalizando con la construcción y reconstrucción de los modelos mentales. Es por esto que, situados en la enseñanza de la biología y su aprendizaje, requiere un desafío aún mayor. Aprender las ciencias y particularmente aprender biología significa aprender a cambiar de punto de vista. Continuamos con los modelos científicos y los modelos escolares. Pues el papel de un modelo es describir, explicar y predecir fenómenos pues naturales, así como la comunicación de ideas científicas. Un modelo científico también es un puente para conectar una teoría científica con un fenómeno, porque ayuda al desarrollo de la teoría desde los datos y la pone en relación con el mundo natural. Un modelo educativo o escolar consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudio y en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. En conjunto, van de la mano para el aprendizaje de esta ciencia, que es la biología, para lograr un aprendizaje significativo en cada uno de los alumnos. Continuamos con la utilidad del método científico como recurso pedagógico en la enseñanza de la biología. La ciencia es un modo de investigar la naturaleza, un modo de conocer, un método fiable de descubrimiento, el método utilizado para justificar el conocimiento científico y hacerlo digno de confianza es conocido como método científico. Como bien lo hemos abordado durante el curso, su utilidad implica necesariamente la puesta en práctica del pensamiento científico, un modo de indagar en la realidad no necesariamente reservado a los científicos. Este método permite que los estudiantes acudan al análisis de situaciones y hechos vivenciales, así como hacer predicciones sobre los resultados. Las pruebas experimentales enfocadas en el desarrollo de capacidades reflexivas, críticas y pensamiento de alto nivel. El método científico como estrategia de trabajo en el aula posibilita un aprendizaje duradero y significativo. Esto, con su vinculación en la enseñanza, no solo tiene la aplicación en ciencias naturales, aunque generalmente se presta un poco más los temas o la malla curricular que presenta esta materia. Pero al igual se puede
aplicar en cualquier área del saber porque sirve para marcar distancia entre el ejercicio y los problemas fácticos planteados en el aula de clases que se resuelven mecánicamente. Pues esto, como bien hemos visto, el método científico contiene una serie de pasos para llegar al objetivo y llegar al punto donde nosotros descubrimos y llegamos a conclusiones estructuradas y más a detalle de cualquier problema o cualquier situación de la índole que sea para llegar a un aprendizaje significativo. Bien, dentro de las actividades didácticas, el sistema educativo mexicano enfrenta retos para la pertinencia de formación de los estudiantes que cursan los diversos niveles educativos. En este caso vamos a hablar del nivel educativo de secundaria especializado en la modalidad de telesecundaria. En particular, las escuelas rurales suelen ser las más alejadas y menos atendidas por la autoridad educativa, ya que éstas pues enfrentan dificultades para incidir en la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. A los docentes se les exige un amplio dominio curricular, así como su respectiva adaptación al contexto específico en el que laboran desde una perspectiva ética y comprometida. En el caso de las telesecundarias, ubicadas en su mayoría en pequeñas localidades, los docentes enfrentan retos significativos para desarrollar su labor cotidiana. En particular, porque se carece de una infraestructura adecuada y de procesos de formación continua que apoyen su desarrollo profesional. Entre varias lecturas que estuvimos analizando, rescatamos que la mayoría de los autores han señalado de manera reiterada que los estudiantes de las telesecundarias obtienen bajos resultados educativos en pruebas estandarizadas y que por ello pues se demanda la profesionalización de los docentes de estas escuelas. Es el caso aquí de la reactivación de los consejos técnicos, que se puede tomar como ejemplo, ya que esta pues tiende a generar espacios formales de la reflexión de las prácticas docentes. ¿Para qué? Para que se inciba en el logro educativo por el que se propugna la educación básica. Pues estos consejos técnicos tienen el fin de organizar de manera homogénea las temáticas propuestas de la Secretaría de Educación Pública. Como docente es importante que promuevamos innovaciones educativas en este tipo de escuelas. ¿Para qué? Para que podamos crear espacios alternativos de formación continua. La innovación educativa implica incorporar en el aula estrategias, proyectos y adecuaciones curriculares. Estos cambios pues representan y producen una mejora, ya que surgen desde la escuela y tienen como protagonistas a los integrantes de la comunidad escolar, alumnos, docentes, hasta incluso los padres de familia. Bien, ahora, ¿qué son las actividades didácticas? Estas actividades son más que nada operaciones propuestas a los alumnos para que ellos puedan alcanzar los objetivos determinados en la programación. Dentro de estas técnicas se encuentra el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje situado, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje activo, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Pues estas se consideran como formas de aprendizaje que nos van a beneficiar de manera didáctica y que en los alumnos va a dar paso al razonamiento, a la creatividad y a la autoestima. La manera de enseñar está en constante evolución y van surgiendo estrategias didácticas innovadoras que se pueden aplicar en las clases para favorecer el desarrollo de nuestros alumnos. Las habituales clases teóricas aportan poca retroalimentación y pues esto tiende a que los alumnos participen de manera mínima y además pues no se centran en los problemas individuales de cada alumno, los maestros. A lo que voy. Cada niño aprende a un ritmo y desarrolla habilidades, algunos más que otras, y de este modo pues adquiere los conocimientos de manera distinta a la de sus compañeros, y a esto se le conoce como inteligencias múltiples.
Ahora, para especificar más los tipos de aprendizaje que mencioné anteriormente, pues el primero tenemos el aprendizaje colaborativo, que pues este es un método que se basa en realizar actividades en conjunto donde los alumnos pueden y deben trabajar en equipo, tanto dentro como fuera del aula, para poder pues interactuar entre ellos con la meta de conseguir un mismo objetivo en común. También tenemos el aprendizaje situado, el cual hace referencia al contexto sociocultural como elemento clave para la adquisición de habilidades y competencias, buscando la solución de los retos diarios, siempre con una visión colectiva y tratando de incentivar el trabajo en equipo y cooperativo a través de proyectos orientados a problemas en su contexto. En cuanto al aprendizaje autónomo, se refiere a la capacidad de aprender por uno mismo, como la palabra lo dice, autónomo, de nosotros, sin necesidad de tener a alguien más. Este aprendizaje, pues, es un aprendizaje autorregulado que estudia más que nada la independencia en el alumno. Dentro del aprendizaje activo, dice que en pues, requiere que los alumnos reflexionen y practiquen utilizando nuevos conocimientos y habilidades a fin de desarrollar recuerdos a largo plazo y una comprensión más profunda. En este aprendizaje se basa en la teoría que conocemos como la teoría del constructivismo, que es la de Piaget. Esta está enfatizada en el hecho de que los alumnos construyan su propio conocimiento. Dentro del aprendizaje basado en proyectos, pues los estudiantes adquieren un rol activo y se favorece la motivación académica. Los alumnos pues se convierten en los protagonistas de su aprendizaje y son los encargados de estructurar el trabajo para resolver la cuestión que se ha planteado. Y por último, el aprendizaje basado en problemas está centrado en el aprendizaje, en la investigación y en la reflexión que deben de seguir los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el mismo profesor, por el docente. Pues el docente debe de actuar como un guía de los alumnos a quienes les ha planteado una pregunta o un problema. De estos, pues obviamente de manera individual o en grupo deben de encontrar la solución mediante la aplicación de conocimientos. Bien, ahora pues dentro de estas actividades didácticas se encuentran obviamente las lúdicas. Dependiendo del tipo de actividad que vamos a emplear será el momento, porque este tipo de actividades se pueden utilizar a manera de introducción en un tema, durante el desarrollo del tema o al finalizar. También se pueden utilizar actividades de resumen o que nos van a ayudar para dar un repaso. También puede ser para evaluación, para refuerzo o la ampliación del conocimiento. Algunos ejemplos de esas actividades se encuentra la mesa redonda, la cual pues como ya sabemos esta es una técnica en la que un grupo de expertos coordinados por un moderador exponen conceptos o puntos de vista divergentes sobre un tema común, aportando al alumnado información variada. También tenemos el juego de roles, que pues es donde dos o más personas representan una situación real, asumiendo los roles del caso con la finalidad de que pueda ser mejor comprendida por el grupo. Podemos emplear lo del foro de un grupo de alumnos, se puede hacer equipos en donde expresen de manera libre informalmente sus ideas, sus opiniones sobre algún tema. Obviamente esto debe de ser moderado por el mismo docente. Contamos también con otra actividad que se encarga de un interrogatorio. Esta pues es una técnica con base en cuestionamientos, lo cual como docente nos va a permitir obtener información de los alumnos sobre conceptos, procedimientos, habilidades cognitivas, sentimientos o experiencias en relación a un tema que hayamos abordado. Otra actividad sería el estudio de caso. En ella se describe pues una situación real o ficticia, tras la cual se plantea un problema sobre que los estudiantes deben proponer una solución. En esta la situación se puede asemejar al contexto en el que se encuentre el alumno. También podemos ocupar la lluvia de ideas, que es una técnica
que consiste en que un grupo de alumnos lanza ideas a otros alumnos, los cuales pues tienen que ir anotando. Posteriormente a ello, pues se analizan las ideas recabadas, se descartan las que no se relacionan con el tema y se eligen las ideas más interesantes. Esto se puede hacer con 2 alumnos frente a pizarrón y los demás arrojando las ideas. Pues estas son solamente algunos ejemplos de las actividades lúdicas que podemos emplear en un salón de clases. Existen más y, por ejemplo, ahora con la nueva modalidad virtual pudimos emplear otro tipo de actividades con ayuda de las plataformas digitales, con la ayuda de aplicaciones que nos facilitaron el desarrollo de temas. ¿A qué voy con esto? Hay una infinidad de materiales lúdicos que podemos emplear en nuestras clases, materiales que sean innovadores y creativos, más que nada, para llamar la atención del alumno. Bien, continuamos. Desarrollo de la biología en telesecundaria, promover el aprendizaje de la biología. Para lograr el aprendizaje significativo en biología, con base en la teoría auswelliana, como docentes debemos de tener información sobre los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales previos del estudiante. Esto con el fin de iniciar desde esa parte, iniciar desde los saberes previos del alumno, para que con los nuevos conceptos que se le den haga un conflicto cognitivo con los nuevos saberes y con los que está adquiriendo ahí con los que ya tiene. Bien. La enseñanza actual de la biología está marcada por el impacto del desarrollo científico y tecnológico, por lo cual resulta necesario buscar vías que propicien el enfoque sociocultural profesional en su enseñanza-aprendizaje, y con ello contextualizar los hechos, fenómenos y procesos de su impacto social. En consecuencia, se presenta una propuesta de tareas integradas con enfoque sociocultural profesional para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología. Bien, el objetivo de un enfoque sociocultural es explicar la relación entre la acción humana, por un lado, y las situaciones culturales, institucionales e históricas donde se realiza esta acción. Hay diversas estrategias para promover el aprendizaje de la biología en los estudiantes, una de las cuales y muchas de ellas es la estrategia de la teoría conductista, que esta nos dice que es el conjunto de estrategias que utiliza el docente para la transmisión de información de los estudiantes. Asimismo, sustentan una teoría. Como docentes debemos de desarrollar actividades didácticas que conduzcan que los estudiantes registren el conocimiento conservado, los significados y las formas de traducirlos al contexto. Previo sentimiento al mismo, a la discusión colectiva, a la comprensión del miembro de las comunidades especialistas. Cabe mencionar que en esta parte la conductista nos hace referencia a que como docentes debemos de propiciar y debemos de hacer un acompañamiento hacia y con los estudiantes. Por otro lado está la teoría cognitiva. En el caso de la estrategia cognitiva es el aprendizaje de la adquisición de conocimientos a través de una estructura mentales internas según su peso o su validez como el alumno las adquiera o las ordene. Son una secuencia integrada de procedimientos o actividades que se eligen con un propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento o la utilización de la información. Por otro lado está la teoría constructivista, que ya nos los mencionaba nuestra compañera Chabeli, algunas de estas teorías, que son el conjunto de estrategias a considerar el proceso de enseñanza que se debe adjuntar en su función que ocurre el progreso. Esta teoría es de suma importancia y actualmente se da mayor peso, ya que muchos autores concuerdan en que esta teoría del constructivismo se enfoca muchas veces en que los propios alumnos construyan sus propios aprendizajes, y no solamente ellos, sino que con los conocimientos y con los saberes que ya tienen, lo vayan relacionando con su contexto. Bien, en la teoría auswelliana nos habla sobre el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante intencionalmente trata de integrar nuevos conocimientos a los ya preexistentes en su estructura cognitiva, es decir, los nuevos conocimientos que está adquiriendo lo relaciona con los que ya tiene. De esta manera hace un conflicto cognitivo y empieza a tener un nuevo aprendizaje con lo que ya tiene. Durante el proceso de enseñanza, como docentes debemos explorar los conocimientos previos que poseen los estudiantes, ya que estos son la base fundamental para lograr promover conocimientos en ellos, en los alumnos. Para lograr aprendizajes significativos en biología, con base a la teoría auswelliana,
docente y como docentes debemos tener información sobre los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, como ya bien lo mencionaba, ya que el aprendizaje depende de los conocimientos previos que poseen y deben de ser capaces de relacionarlos con una nueva información. De ahí que mientras más organizada sea la percepción de un concepto, hecho o idea, mejor será el aprendizaje. Bien, continuamos con orientaciones para la evaluación de saberes adquiridos. Una evaluación así entendida se convierte en una investigación de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de descubrir cuanto antes cuáles son los obstáculos que se encuentran los alumnos para la consecuencia de los objetivos propuestos y actuar modificando. Sí, es necesario el proceso, convirtiéndose la evaluación en una potente herramienta para garantizar el aprendizaje significativo y no solo una información sobre el grado de consecución de los objetivos previos. Una evaluación así realizada adquiere el carácter de formación y orientadora. Es decir, la evaluación es un conjunto de actividades recogidas por nosotros mismos, por los docentes, que permite tener un conocimiento racional de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con una doble finalidad: lograr ajustes pedagógicos y conocer el grado de consecución de dicho proyecto o de dicho avance hasta el momento de esa evaluación. Bien. Para favorecer el conocimiento de partida de un profesor sobre los alumnos y alumnas, es necesario hacer una evaluación inicial. Esta constituye además un elemento motivador para el alumno y alumna, al hacerse explícito sus deficiencias y contradicciones. Es decir, al hacer una evaluación diagnóstica desde el inicio de un tema, de una secuencia o de cualquier tema, nos vamos a dar cuenta cuál es el verdadero interés que tiene el alumno en este tema. Nos vamos a dar a la tarea de nosotros como docentes poder identificar cuáles son las necesidades que nuestro alumno tiene y cuáles son las inquietudes que tiene de ese tema. Debido a la gran diversidad que presentan nuestros alumnos y lo que presentan los alumnos hoy en día, en cuanto al nivel de partida por los criterios de los instrumentos de evaluación, no pueden ser demasiado rígidos, por lo que pueden ser utilizados de distintas formas y considerar distinta importancia según su necesidad de cada grado. Es decir, que como docentes debemos darnos cuenta cuándo es y qué tipo de evaluación hacer, y sobre todo qué tipo de evaluación le vamos a dar más peso. Los tipos de instrumentos de evaluación que podemos realizar en una aula de clases con trabajos de biología es con exámenes, con trabajos, podemos denotar y calificar su actitud y también su cuaderno, libertad de evidencias, o su portafolio de evidencias. Algunos criterios de evaluación son los siguientes. Debe de conocer e identificar las características básicas de los seres vivos que servirán a lo largo de su vida cotidiana y sabe clasificarlos en sus 5 reinos. Distingue las características comunes de los vertebrados y artrópodos. Es decir, como ya sabemos que la biología estudia la vida, es por ello que se incluyen este tipo de criterios de evaluación. Algunos de los criterios de calificación son los siguientes. El alumno ha alcanzado los objetivos programados a través del estudio de diferentes unidades temáticas. La calificación de cada evaluación resultará de pruebas controladas, ya que puede hacerse por periodos de trimestrales, bimestrales, por secuencia didáctica, como nosotros mejor nos convenga y como mejor nosotros nos plazca. Considerando otros instrumentos, podemos trabajar mucho su actitud, mucho su trabajo, sobre todo la manera en la que se desempeñan en el aula. Nunca deberíamos pensar que el conocimiento que puede aprender un alumno, sino aquellas con cuyo aprendizaje contribuyen a su desarrollo. Gracias. Para finalizar, a manera de expresión por mi parte y la de mis compañeros de equipo, expresamos en función de docentes en formación y como estudiantes de su curso del que la biología es uno de los aspectos más importantes de la educación básica. Como carácter primario, consideramos que este campo formativo de estudiantes tiene un aprendizaje constante y cambiante. La biología nos remite a experiencias desde la etapa adolescente. En cambio, es importante mencionar que durante su asesoría de la asignatura nos ha brindado grandes aprendizajes que hacen crear nuevas oportunidades
durante la vida escolar y común. Esos conocimientos adquiridos durante este lapso serán transmitidos a nuestros alumnos de telesecundaria para el desarrollo de competencias y crear una autonomía de aprendizaje. Finalmente, agradecemos su intervención como guía de enseñanza-aprendizaje, promoviendo de forma automática la curiosidad de observar y analizar nuestro entorno. Muchas gracias, maestra, por su acompañamiento en este curso.